Cuando nosotros vayamos a ver y obstetricia, el espectro de cosas ginecológicas que van a poder ver y tratar es un poco reducido. ¿Sí? Y el obstétrico también, porque se van a delimitar al primer trimestre del embarazo. Más bien, lo que sí es que una de las cosas que van a ver, porque que van a haber mucho de infecciones y hemorragias disfuncionales, ¿no? Tanto en la menopausia, en la cual la lógica es pensar que toda hemorragia puede ser un tumor, cáncer retrouterino, cáncer endométrico, hasta que demostramos lo contrario. En el caso de las mujeres posmenopausia, en el caso de las mujeres en edad fértil, no es así, porque puede haber ciclos anovulatorios cortos, largos, puede haber miomas, pólipos, un montón de cosas que causan una hemorragia disfuncional. Pero lo importante ahí es que considerar que la hemorragia, ¿no? Que es un tema ginecológico en la mujer fértil, digamos, puede hacer un overlap con una gestación. De hecho, cualquier cosa puede tener una gestación, una infección u otra cosa puede tener una gestación añadida, ¿no? Por eso, ya debes saberlo porque han hecho semio, creo que no han hecho química, ¿no? Pero se han hecho semio, y el semio deben haber hablado de patología ginecológica. Cuando van a ver un tema ginecológico, siempre pueden preguntar la fecha de última regla, ¿no? Si hay sospecha de embarazo o no, tanto de la paciente como de ustedes, ¿no? Porque si ya le va y le viene, pero resulta que tiene 2 o 3 semanas de retraso, pues hay que sospechar. Por ese motivo, muchas veces el primer acercamiento siempre va a ser la ecografía, ¿no? Aparte de las ventajas que ya saben, porque puede haber un embarazo. ¿Y el embarazo dónde suele estar? Aquí, pero lamentablemente podría estar aquí, incluso aquí, ¿no? ¿Por qué? El útero es el órgano que está diseñado para albergar la concepción, ¿no? Es un órgano muscular, pero también es extensible. Tiene 3 partecitas, el cuello, el istmo y el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene el cuerpo per se, el fondo y sus cuernitos. Es un órgano hueco, tiene una cavidad, que es la cavidad endometrial. El cuello no tiene cavidad endometrial, pero tiene el canal endocervical, ¿no? Por ende tiene 2 agujeritos, el externo y el interno. Para recordar nada más, acá hay un epitelio y acá hay otro epitelio, ¿no? Y acá tenemos otro epitelio, otra mucosa, pero que es más del endometrio. El endometrio crece cíclicamente, ¿no? El ciclo es el ciclo menstrual, que tiene 2 fases, la proliferativa y la secretora. La proliferativa con un aumento de los estrógenos, en la cual se prepara un folículo de varios para poder dar, ¿no?, al óvulo, y la secretora, en la cual se mantienen las condiciones para que ese óvulo se fecunde. Si se fecunda, se pueda mantener, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El endometrio se vuelve secretor, el folículo de Degrad se vuelve cuerpo lúteo, como acá, ¿no? Y empieza a producir progestágenos, etcétera, etcétera. Y para eso sirve el útero. El ovario sirve para 2 cosas: producción de hormonas y para guarda la reserva folicular. El término reserva folicular, reserva ovárica, se refiere a que una mujer cuando nace ya tiene un número preciso e inamovible de folículos, que no van a hacer otra cosa que disminuir a algún momento, ¿no? Pero no son 20, no son 30, son cientos de miles, son bastantes, y no se van a usar todos. Pero cada ciclo se seleccionan 8 o 10 folículos en cada lado y empiezan a crecer. Y cuando crecen a la mitad de la fase proliferativa, van a seleccionarse 2 o 3 que van a ser los folículos secundarios, que van a crecer más de los demás. Y por el día 10 o 12 va a seleccionarse solo uno, ¿no? A veces, extraordinariamente 2, que va a ser el folículo dominante, que se va a convertir en el folículo de Degrad, que va a experimentar cambios, ¿no?, en las reglas y demás, que al final se va a romper. Miren dónde está el ovario. Ahorita vamos a ver que el ovario está prácticamente abdominal. Se rompe el abdomen, da el folículo, puede dar sangrado, por eso a veces lo relacionamos con sangrado, y la trompa se encarga con sus fibras de absorber este óvulo, que va a empezar a viajar hasta llegar a esta. La concepción se produce más bien aquí, ¿no?, en el tercio externo de la trompa. Es decir, que pasan algunos días antes de que llegue acá. Ahora, una vez que el cigoto
se produce, que se funde este óvulo, va a dividirse en 2, 4, 8, 16, ¿no? Va a haber un blastocisto, un disco embrionario. Y de todo esto va a salir el embrión, el feto obviamente, pero también sale la placenta, también sale el amniótico, también salen las membranas coriónicas. Si sale la placenta significa que de ahí va a salir el trofoblasto, significa que ya desde ese momento este cigoto, esta mórula, como quieran llamarlo, tiene un potencial de implantación. Lo que es bueno porque cuando llega acá se implanta, o sea, tiene un potencial de invasión. Pero si esta trompa no permitiría que este huevito fecundado pase por aquí, se va a quedar por aquí, por aquí, por aquí, y se va a implantar igual. O incluso aquí, ¿no? Y se va a implantar igual. Por esta fisiología es que pueden aparecer embarazos ectópicos, ¿no? Entonces la trompa tiene 4 porciones. Bueno, las fimbrias, su porción fundibular, su porción ampular, que es bastante grande, el istmo y el intersticio. Eso es importante porque el útero, el embarazo ectópico se debe clasificar de acuerdo a dónde está, ¿no? Abdominal, ampular, ísmico. Y lo peor es esto. ¿Por qué? A veces, por ejemplo, si el embarazo fuera infundibular, puede crecer. Obviamente no va a crecer mucho porque no hay forma de que los vasos puedan dar nutrientes y demás, y se puede romper, obviamente. Pero a veces uno lo hace y degenera, ¿no? Y con el tiempo encontramos ahí un gestacito. Pero aquí rápidamente va a romper estructuras, ¿no? Entonces, el más peligroso de todos es este, un embarazo ectópico intersticial. Se ha descrito que hay embarazos abdominales que han llegado a términos, ¿no? Es bien difícil, pero se ha descrito. Muy bien, entonces el ovario también, como podemos ver en esta zona, es una representación de los folículos, que obviamente son microscópicos, que están todos en la periferia. Más no necesitamos saber solo esto. Tanto el ovario como la trompa y el útero se relacionan con un ligamento, ¿no? El ligamento ancho. Ahí lo podemos ver. Lo que básicamente es un repliegue del peritoneo. El peritoneo pisa la pared, llega a la base, hace esto y sube, ¿no? El peritoneo recubre al útero, ¿no? Le da la serosa, también es parte de la serosa. Pero acá lo que hace es llegar hasta esta zona y se repliega para abajo y continúa. Entonces, el ligamento ancho básicamente son 2 repliegues peritoneales y en la base, como pueden ver, se ensancha un poquito. Y en esa base, justo a nivel del istmo, que es una parte del útero, va a llegar la arteria uterina. El uréter va a estar detrás. Llega la arteria uterina, da una rama cervical, que se suele anastomosar con una rama para el tercio superior de la vagina, que debería tener la vaginal, y da otra rama ascendente, que va a entrar hacia el miometrio, va a dar arterias rectas, arterias espirales, arterias que van a penetrar también en el endometrio, ¿no? Que van a crecer con el endometrio, se van a caer con el endometrio, y ese es el origen del sangrado que tiene en la menstruación. Aparte de eso, este músculo, el miometrio, es un músculo que tiene una disposición en forma de reja. Por ende, por ahí pasa una arteria espiral. Y la arteria se cae. Y la arteria tiene una forma, o sea, no se colapsa. Por eso es sangrado. ¿Y cómo vamos a parar ese sangrado? Con contracción. Entonces, ese es el origen también de las contracciones que van a aparecer en la menstruación y que suelen provocar dolor. ¿Qué otra cosa más? Cuando sube esta rama ascendente, va a llegar hasta la altura del ovario y va a dar una rama ovárica. Después va a subir hasta la altura de la trompa y va a dar una rama tubárica, ¿no? La arteria propia del ovario, que viene por su ligamento suspensorio, va a dar una rama tubárica también y continúa anastomosándose con esta rama del uterino. Por ende, tanto la trompa como el ovario básicamente comparten irrigación tanto de la uterina como de la arteria ovárica. Y esta anastomosis aparece en una zona donde hay ligamento ancho. Entonces, esta zona de acá se llama mesosalpinx. Y esta zona donde aparece esta anastomosis se llama mesoovario. Así que el mesosalpinx sería todo esto, y el mesovario sería solo esta partecita. De hecho, el mesosalpinx llega hasta donde llega el mesoovario. Sigue siendo ligamento ancho, sí, pero se le llama mesosalpinx. El ligamento redondo, que saben que está por ahí, no vamos a hablar, no hay necesidad. Esta es una vista posterior para que podamos ver que efectivamente el ovario está
ovario tiene varias cicatrices justo por las ovulaciones que vienen por ahí. Más, a este punto, no necesitamos solo recordar que los genitales externos realmente no tienen ahorita importancia alguna para nosotros. ¿Sí? Tenemos la vagina, que es un órgano muscular, ¿no? Es una cavidad virtual generalmente, y cuando no está ocupada, está aplanada de forma anteroposterior. ¿Okay? Lo que contrasta obviamente con la abertura de la rima vestibular, ¿no? Que tiene una orientación vertical. Pero eso es ¿por qué? Porque en la rima vestibular está también, bueno, que tiene una parte de la rima, ¿no? Está el meato de la uretra y la vagina. Por eso es un poco más vertical. La vagina mide unos 8 o 10 centímetros y tiene un eje que podemos ver aquí. Dijimos que aquí había un istmo, ¿no? El istmo es una parte más fibrosa. ¿Ok? Y el cuello, para no hacerla tan larga, está suspendido o está fijo por 4 ligamentos. 2 ligamentos cardinales que básicamente son las bases de los ligamentos anchos, o sea que se van a los costados, y 2 ligamentos uterosacros que vienen de aquí para atrás. El cuello sí está fijo, el cuerpo no. El ligamento ancho es ancho, por eso se llama ligamento ancho, broad ligament, y se va para todos lados, o se puede ir para todos lados. ¿Ya? La vagina tiene un eje, el cuello tiene un eje, ese es un ángulo de alrededor de, bueno, menor de 180 obviamente, porque como pueden ver, el útero entra anterior a la vagina, no entra así. Esta relación entre el eje de la vagina y el eje del cuello se llama versión, y lo normal es que sea anteversión. La relación entre el eje del cuello y el cuerpo se llama flexión, y obviamente también es menos de 90 grados, y esa flexión puede ser anteflexión, que es lo normal, o retroflexión. Un útero que ya ha gestado tiene un istmo que se convierte en el segmento inferior, que hizo la secreción cesárea, más débil, por ende se puede mover más. Que después de una gestación haya un útero retroflexo no es problema, ¿no? Que antes de la gestación haya un útero retroflexo, pues algo le debe haber pasado, no es tan común. Entonces puede ser un mioma, que puede estar en esa zona, puede haber que haya habido una enfermedad inflamatoria pélvica que haya condicionado que haya bridas, ¿no? Adherencias en esta zona y que el útero se haya... Obviamente es especulación, pero es posible. También podría ser posible que sea normal, sí, pero no es lo más común. ¿Ya? Entonces, por eso, siempre cuando se hace una ecografía o incluso en cualquier otra imagen, vamos a decir que el útero está en la anteretroflexión o que está como está, ¿no? En el corte coronal, de igual forma, el útero está central, ¿no? Y le puede pasar lo mismo. Por el embarazo podría ser ya más lábil que se vaya para un lado o para otro, o en otro contexto sí podría haber habido una enfermedad inflamatoria pélvica que lo jale para un lado, ¿no? Entonces, el útero también es central. Puede estar lateralizado a la derecha o a la izquierda, y eso también se tiene que informar. Y lo otro que informamos siempre, y que debemos tener en cuenta, es esto. Acá hay 2 recesos del peritoneo, ¿no? Uno se llama receso vesicouterino y el otro se llama el receso útero o recto uterino, ¿no? Ese también tiene otro nombre, se llama el fondo de saco del útero. Y anteriormente clínicamente era muy importante cuando no había mucha imagen. Ahora, porque es importante, porque sí, igualmente cuando hay algún tipo de inflamación, congestión u otra cosa, porque por ejemplo si hay un traumatismo abdominal cerrado acá, se va a coleccionar aquí porque es un punto de equilibrio. Entonces, el fondo de saco del útero siempre tiene un poquito de líquido, es normal. Lo que tenga mucho, ya ha ocurrido algo. Y eso se debe investigar. Hasta ahí con el tema anatómico. El embarazo es un proceso fisiológico. Sin embargo, también es un proceso invasivo. ¿Okay? Estas células van a invadir, subrayado literal, la decidua para poder implantarse. ¿Okay? Es cierto que nunca se debería de tocar la sangre fetal con la sangre materna, ¿no? Porque así debe estar diseñado, pero de todas maneras tienen que invadir.
Entonces, creo que ya saben que fisiológicamente, por eso se tiene que permitir la invasión. ¿Y eso qué implica? Disminución de la actividad del sistema inmune. Entonces, ya dejamos un poquito la puerta abierta de infecciones, ¿no? Eso sumado a la cortedad del uretra, eso sumado también a la presión que produce el crecimiento del útero, que va a ser cierto éxtasis de la orina incluso en la vejiga, va a potenciar la formación de hidronefrosis, que suele aparecer bastante, aunque en niveles menores, en el segundo y tercer trimestre, en la madre, ¿no? Y, por ejemplo, el aumento de frecuencia de infecciones que no solo van a ser cistitis, sino que puede ser hasta nefritis. Eso es solo una partecita de todos los cambios que va a haber en el embarazo que condicionan ciertas patologías, ¿no? Si el embarazo va bien, enhorabuena, pero si es cierto, va a bajar, ¿no?, la actividad del sistema inmune, va a permitir la formación de hidronefrosis, infecciones y demás, ¿no? Aún así sigue siendo un proceso fisiológico. ¿Qué queremos ver nosotros en el primer nivel de atención para cuando veamos un embarazo? Que vaya bien. Si va mal, ya no es para el primer nivel de atención. Entonces queremos ver que vaya bien y darnos cuenta cuando vaya mal. ¿Qué es importante entonces en el primer trimestre? Primero, si hay sospecha de embarazo, localizar el saco. ¿Ok? Porque a veces el saco no aparece. Puede que sea una gestación que no va a continuar o que esté en otro lado. Entonces, tenemos que localizar el saco y que el saco esté donde debe estar. Una vez que aparece el saco, unos días después, tiene que aparecer la vesícula uterina, y unos días después tiene que aparecer el embrión, ¿no? Acá, bueno, fetal y embrional intercambiable, porque justo al final del primer trimestre, el embrión se vuelve feto, ¿no? A partir de la 11ª semana ya podemos llamarlo feto. Entonces tenemos que evaluar la vitalidad. Y bueno, el embrión no se mueve porque no tiene mucho que mover, pero tiene latidos. Hay que evaluar los latidos. El crecimiento normal va a hacer que el saco gestacional crezca. Se puede medir el saco y tener un aproximado de la edad gestacional, pero lo mejor es estimarlo con la longitud cráneo-caudal. ¿Okay? Ya entre las 10, 11 semanas sí podemos hablar bastante de la morfología fetal. Entre las 11 y 13 mucho más. Aparte de eso, podemos ya empezar a evaluar marcadores de bienestar fetal, ¿no? Porque obviamente ya no vienen para el primer nivel de atención, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la velocidad tricúspide, el ductus arterioso, el índice de resistencia y pulsatividad del uterina y esas cosas. Y si se quiere, presencia de marcadores para enfermedades genéticas, como trisomía 21. Cosa que probablemente escapa al primer nivel de atención, pero digamos que como parte de la labor cada vez va a ser más importante relativamente por el hecho de que el deseo genésico de las mujeres se posterga un poco en pos de otras facetas de la realización personal. Que básicamente la mujer quiere ser mamá, sí, pero ya no tanto como antes. Antes quiere ser doctora, antes quiere ser pareja, quiere tener una buena relación, quiere tener etc. cosas, ¿no?, que la realiza. Y dentro de esas ya no es una prioridad. Entonces muchas veces las mujeres ya tienen el deseo genésico predominante alrededor de los 35, 40, 45 años. Y obviamente, por lo que hablamos de la carga ovárica y la reserva ovárica, eso hace que los óvulos hayan estado más tiempo ahí guardaditos. Por ejemplo, sí aumenta, por ese motivo, la posibilidad de enfermedades genéticas. Pero, bueno, acá no hay nada que hacer, solo sabes y ya, ¿no? Lo que pasa es que en otras realidades sí hay decisión sobre sobre el término del embarazo, cosa que acá no. Solo se termina el embarazo en el supuesto de que corre riesgo la vida de la madre, nada más. Pero donde tú puedes decidir, ese es un criterio de decisión. Y bueno, hay una forma más fácil porque esto da gran posibilidad, pero no es certero. ¿Qué es certero? Evaluar el cariotipo. Pero eso conlleva un procedimiento invasivo, ¿no? Hacer una biopsia de velocidades coriales o una amniocentesis, y eso sí aumenta el riesgo de abortos. Por ende, se prefiere utilizar esto como un marcador muy invasivo. Y bueno, de acuerdo a resultados, si es que la legislación lo permite, la mentalidad de la mujer
pero de la pareja le permite pues tomar una decisión. Lo cual es bastante, ¿qué les digo? Cuestionable podría ser, pero tenemos que ponernos en los pies y en los zapatos de esas realidades, ¿no? Por ejemplo, sin tener que tocar este tema de la trisomía 21, en la India y en China en algún momento fue muy popular el hacer las ecografías lo más temprano posible y desarrollar técnicas de identificación del sexo fetal tempranas. ¿Por qué? Porque no querían tener niños. Simplemente por eso. Y hubo un momento, porque no se me recuerdo tampoco, es que el término del embarazo haya sido bien acogido, ha ido legal, pero la mayor parte eran de fetos de sexo femenino. Justo por eso. Entonces, son curiosidades que hacen ver nada más que tanto avance como, por ejemplo, el tema de la fisión nuclear pueden ser usados tanto para una cosa buena como para una cosa mala, ¿no? Bajo nuestro estándar ético. Así que quedamos en que entre los 11 y 13 se pueden hacer sus marcadores, ¿no? Para evaluar el riesgo poco o más. Y después, para el segundo o tercer trimestre, la determinación de la edad gestacional ya no es tan buena, ¿ya? Vamos a empezar a medir otros factores. El rango, que acá puede ser menos de 7 días, se vuelve más grande, más menos 2 semanas, más menos 3 semanas en el tercer trimestre, entonces ya no nos sirve mucho. Pero sí nos sirve para el peso, ¿no? Nos sirve para el bienestar fetal también, porque podemos evaluar muy bien morfológicamente el feto, a ver si tiene sus 5 dedos, en las manos, en los pies, si tiene manos, si tiene pies, si tiene el labio leporino, si tiene 4 cavidades cardíacas, si tiene vejiga, si tiene estómago, si tiene riñones, si los riñones producen orina, etcétera, etcétera. Todo eso se puede evaluar bastante bien, ¿no? Además de marcadores más complejos, pero marcadores de bienestar simples, el estado de la placenta y el estado del líquido. Más complejos, ahí está el índice de la uterina, otra es la umbilical y demás, que de repente toman importancia cuando vemos que efectivamente los marcadores simples no están bien. Porque un retardo de crecimiento uterino, efectivamente, se va a acompañar de alteraciones en la umbilical, alteraciones en la arteria uterina, pero también se va a acompañar muchas veces de alteraciones de la placenta y del líquido amniótico que son más fáciles de ver, ¿no? Y ya está. Entonces, como hay un overlap de las patologías ginecológicas y las patologías obstétricas, muchas veces, hablando del embarazo temprano, pero no es patología, ¿no? Es simplemente con el embarazo temprano, la aproximación inicial debe ser con una ecografía. La resonancia es muy buena en casos de duda de algo, muchas veces en quistes, ¿no? Ováricos, pero se reserva como segunda opción, excepto en el caso de cáncer uterino. Para el diagnóstico no, pero para el trabajo, para el workup, el estadiaje del cáncer uterino, debería haber siempre de por medio una resonancia. Nos permite ver si el cáncer ha salido del cuello uterino o no, con un buen grado de certeza, muy bueno, y eso cambia la forma en que se puede tratar. La tomografía no tiene el nivel de discernimiento y detección de una resonancia. Obviamente también es una forma de ver, pero por ejemplo en tumores más se utiliza la resonancia para ver si hay ganglios o tumores en otros lados, ¿no? No tiene la resolución de la resonancia para ver los tumores in situ, tanto en el ovario como en el cuello uterino. Y para otras cosas, pues a veces sí, pues, la tomografía no es mucho. Por eso digo, vamos a empezar siempre, casi siempre con una ecografía que puede ser tomada de dos formas, ¿no? Abdominal o endovaginal. La endovaginal tiene mayor resolución, esto ya lo conversamos, y menor alcance de visión, y la abdominal viceversa. Hay muchos casos en los cuales se ha hecho una ecografía endovaginal y ya está todo bien, ¿no? Y si persiste el dolor, y porque no se pudo, porque no hubo más plata, o porque qué sé yo, se hizo la segunda ecografía abdominal y apareció el mioma, que es un mioma superdoso, tirado para atrás, y que no se vio porque no llegaba a ver hasta ese punto la ecografía endovaginal. Entonces las dos se complementan en cierto modo, ¿ok? Recuerden, esta permite ver más, pero con menor resolución, esta con mayor resolución. Por ejemplo, cuando yo veo acá
un endometrio engrosadísimo, ¿no? Y digo, debe haber una gestación. No está exacto. Probablemente en la ecografía endovaginal sí lo llegue a ver. Entonces, así se pueden complementar. La desventaja de la ecografía endovaginal es la vía. Entonces, uno tiene que preguntarle a la paciente si está de acuerdo en que le hagamos la ecografía endovaginal. Y si la paciente no tiene intimidad, pues no se lo vas a preguntar porque no hay forma de. Después te va a echar la culpa a ti, que por su culpa ya no tiene. Entonces, en ese sentido, si no ha tenido intimidad, mejor no hacerle ecografía endovaginal. Y hay un tema complicado porque hay un montón de potenciales usuarias de la ecografía endovaginal que no han tenido, porque están viniendo por el tema del ovario poliquístico y probablemente tenían 16, 17, 15 años. De eso vamos a hablar en un ratito más. Las dos imágenes para mí están bastante bien. Si ustedes las ven, casi no tienen diferencias. Se mira bastante bien el endometrio, que es delgadito. Se mira bien el cuello, que está acá en este caso. Esta es la línea vaginal. Aquí estamos dentro de la vagina, aquí, así que línea vaginal no hay, pero si está el cuello, si está todo el cuerpo, se ve el fondo. Igual, está todo el cuerpo, se ve el fondo. Esto es cicatriz de cesárea, por eso la vemos así, ecogénica. Entonces ahí está el istmo, ¿no? Yo veo aquí la silueta del sacro y veo aquí el recto. Por ende, me proyecto y acá está el fondo del saco de Douglas. Tal vez puede tener un poquitito de líquido y ya les dije que es normal. En cambio, viéndolo aquí, veo asas, que obviamente son del recto, y veo el líquido mucho mejor, ¿no? Eso también es fondo del saco de Douglas. Pero, al parecer hay más líquido, pero recuerden que estamos viendo algo más grande. Entonces, esa cantidad también es normal. Estamos hablando de cantidades grandes para decir que hay una patología. De todas maneras, siempre se pone, ¿no? Escaso, líquido libre, y el médico que va a tratar interpreta. Pero ya les digo, o sea, que hay un poquito de líquido no es problema. Ya dijimos todo lo que se tiene que decir aquí, solo esta partecita que acá se mira un poquito mejor. Bueno, en las dos igual se mira bien. El miometro es músculo liso, tiene su parte subcosa, su parte intramural y su parte subserosa. Más que todo referidos a cómo lo vemos en la ecografía, porque igual los tres son músculo liso. El endometrio, que estamos poniendo ahí, generalmente lo vamos a evaluar en un corte sagital, ¿no? Acá lo vemos mejor. El endometrio va a ser sensible a los cambios del ciclo menstrual, ¿no? Por ende, vamos a tener más o menos 3 conformaciones. El endometrio lineal, el endometrio proliferativo y el endometrio secreto. ¿Ya? Lo que están viendo en las dos ahorita es el endometrio lineal. Lo pongo ahí porque acá también está, solo que no está tan visible. En su casa sí lo van a ver muy bien. Es un endometrio hiperecogénico, lineal, de 3 milímetros o menos, ¿no? Y es propio de los primeros días del ciclo menstrual. ¿Qué estamos viendo ahí? La interfaz, ¿no? Recuerdan que la interfaz es cuando pasa el eco de ultrasonido entre dos estructuras. Entonces, hoja anterior, hoja posterior del endometrio y aparece la interfaz. Y va a ir creciendo un poquito, sí. Y este endometrio lineal también debería estar de esta forma en la mujer posmenopáusica. ¿Hasta cuánto? Hasta 5 milímetros. Ese es el punto de corte ideal para tener un balance entre bastantes casos positivos y un número pequeño de falsos positivos, ¿ya? Porque algunos autores proponen 4, pero aumenta mucho el número de falsos positivos. ¿Para qué? Para pensar que hay un hiperplasia. El endometrio proliferativo ya ha crecido un poco, como pueden ver, porque todo esto, ¿no? De acá crece el endometrio. Vemos esta línea de interfase un poquito más definida, Vemos dos líneas hiperecogénicas o ecogénicas aquí, pero están medias gruesas, ¿no? Y una línea hipoecogénica aquí. Estas líneas, ¿no? Medias gruesitas, con el tiempo, con los días, se van a afinar más. Y va a crecer en general más el endometrio. Esto es un endometrio proliferativo, sí, pero proliferativo temporal. Después, como digo, estas líneas se afilan más y va a aparecer un endometrio un poco más definido que se llama el endometrio proliferativo tardío o trilaminar. Y va a crecer hasta 14, 15 milímetros de espesor. ¿Ya? Estamos hablando de la fase proliferativa. En cuanto
cuando aparece la ovulación, cambia el endometrio, ¿no? Se vuelve más ecogénico, empieza a perder un poco la interfase, como pueden ver, y aumenta el grosor. No tiene que llegar a 15, a 16, puede estar en 12, en 10, eso depende mucho de cómo ha reaccionado el endometrio al sitio, ¿no? Pero no debería pasar de 20. Así como en la mujer posmenopáusica 5 es ese punto de corte, en la mujer en edad fértil 20 es el punto de corte, ¿ya? Y bueno, cuando el endometrio está muy grueso podemos pensar muchas cosas. Sí, que hay una tipia, pero también que hay un embarazo, porque el embarazo va a hacer que aumente más el grosor. O incluso que hay un pólipo, porque los pólipos, cuando los vemos en fase secretora, no se suelen distinguir muy bien. Tenuemente tal vez, ¿no? Y para eso vamos a ver otra cosa. ¿Está? Los ovarios son ecogénicos, como pueden ver. Acá tenemos uno, tenemos otro. Y tienen un volumen que normalmente, sin necesidad de folículo dominante de por medio, debe oscilar entre 2 a 3 centímetros tal vez un poquito más. Y siempre están con estas imágenes que son folículos. A veces se les llama quistes, ¿no? En realidad son folículos primarios, estos son los secundarios y viceversa, ¿no? Entonces son folículos que están creciendo, como tienen líquidos interiores son anicogénicos. Y ya hemos explicado cómo va el tema del ciclo, ¿no? Se seleccionan de 8 folículos a 10 folículos en cada lado, crecen, algunos se vuelven más grandes. Miren estos folículos, ¿no? Que son pequeños, miren estos que son más grandes, que han sido los secundarios, por esto les gana. Ese es el folículo dominante. Ya tiene una pared media gruesita por la teca, ¿no? Bien, va a crecer y en su momento va a romperse, dar un óvulo. Y cuando crecen pueden llegar a 2, 3, 4, 5 centímetros. Les podría decir quiste simple, ¿no? Y no estaría mintiendo porque cumplen la definición de un quiste. Pero se les puede llamar quistes funcionales. Y los quistes funcionales pueden ser tanto simples, como ven acá, como complejos. Este de aquí, el de la derecha para mí, el de la izquierda para ustedes, es grande, pero sabemos que es un folículo de De Graaf porque tiene vascularización periférica. ¿Okay? Este de acá, que es medio feo, probablemente sea el cuerpo lúteo, que está hemorrágico en el centro, y por eso se organizó así la sangre. Ahora, viéndolo así, ya sería la experiencia la que te dijera así, pone nomás cuerpo lúteo, pero si tienes algo de duda y tienes un Doppler, entonces le pones Doppler y se va a pintar, ¿no? Y lo mismo, este es más ecogénico todavía, ¿no? Pero tanto el folículo de Graaf como el cuerpo lúteo van a tener vascularización periférica. Se necesita bastante sangrecita para producir. Todo eso es normal. Entonces, vamos a empezar a hablar de patología, ¿ya? La cavidad endometrial existe, no es virtual, ni la cavidad de las trompas es virtual, existe. Ambas deben estar bien para permitir que pueda llegar el cigoto fecundado, por lo menos el otro, ¿no? ¿A qué me refiero con bien? Si hubiera, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria pélvica, la inflamación produce fibrina, ¿no? Y la fibrina puede producir adherencias, heridas, o puede bloquear, ¿no? Produciendo esas adherencias en la trompa que tiene una luz chiquita, se puede bloquear la trompa. La presencia de miomas o pólipos pueden protruir por la cavidad endometrial y producir inflamación, también irritación. Y la irritación es algo que impide que haya una implantación. Si no me creen, pregúntenle a la de pobre. Todos los dispositivos intrauterinos, sean TES, espirales, un clip que sea de cobre o de metal, van a producir irritación. Y esa irritación es la que impide la implantación. Entonces, un miomita o un pólipo que estén ahí pueden irritar y impiden la implantación, ¿no? Por otro lado, para poner en el término más simple posible, el útero antes era 2, ¿no? O sea, es una fusión de algunos conductos. Por ende, si la fusión es incompleta, tenemos que el útero bicorne, el útero interno, etc. Y estas tabicaciones naturales,
en el útero, también pueden interrumpir con la fertilidad. Por ende, se tiene que examinar la cavidad. Y para examinar la cavidad tenemos dos opciones. La primera sería usar rayos X, canalizar el cuello uterino, inyectar un contraste que me va a pintar la cavidad endometrial y me va a pintar también las trompas, ¿no? Y en el momento que vea esto, significa que la trompa está permeable y que ha llegado hasta la trompa, ¿no? Tanto aquí como aquí. La histerosalpingografía, pues entonces es una técnica que utiliza contraste y radiación ionizante. ¿Cuál es la ventaja? Miramos muy bien las trompas. Podemos tomar varias incidencias. En esas varias incidencias podemos ver por otros lados si hay un defecto de llenado, ¿no? Que puede ser por un tabique, que puede ser un mioma, puede ser un pólipo, etc. La otra opción, ¿cuál sería? Utilizar una ecografía endovaginal, canalizar igual el cuello uterino, castillo cuello, e inyectar una solución salina, ¿no? Entonces, de ese modo, la cavidad endometrial se abre, y si hay por ahí un mioma o un pólipo, que es mejor para eso, sí nos va a permitir ver muy bien arriba, ¿ya? Eso se llama histerosonografía. ¿Y cuál es la ventaja de la histerosonografía? No necesita rayos X, lo puedo hacer en el consultorio tranquilamente. Y si tengo equipamiento apropiado, una vez que vea el pólipo, como tengo guía ecográfica, podría tratar de resecarlo, ¿ya? Aunque bueno, sería mejor hacerlo con histeroscopía, pero bueno, podría tratar de resecarlo o sacar una biopsia si es que se puede, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que aquí yo no veo trompas. Me recuerdan que si voy a evaluar fertilidad, evaluar la permeabilidad de las trompas es importante, porque es un factor que influye, ¿no? Muchas veces, personalmente, otras patologías. Los miomas son tumores benignos. Nacen de una sola célula, ¿no? De músculo liso, y está programada desde el inicio para responder exuberantemente al estímulo estrogénico. Pero no al estímulo normal, ¿no? Tiene que haber un antecedente de un estímulo también sostenido o aumentado. Y hay muchos factores que lo hacen, ¿no? Antiguamente también había factores hormonales, ¿no? En el sentido de que se consumían algunas pastillas que podían aumentar esto. Ahora esto ha bajado bastante con los nuevos anticonceptivos. Pero otros factores, como por ejemplo la obesidad, porque la grasita produce estrona, ¿no? No tener hijos o tener un hijo, una menarquia precoz, van a hacer que haya mucho estímulo estrogénico y que estas células despierten. Y son células que van a ser un tumor igual de músculo liso, bien delimitado, benigno, que generalmente es isoecogénico. Cuando se vuelve un poquito hiperecogénico, todos los miomas van a tener un solo vaso sanguíneo que los está alimentando, ¿ya? Ese vasito a veces ya no es suficiente para el mioma. Entonces, si esta insuficiencia, digamos, vascular es crónica, el mioma va a hacer lo que hace todo tejido que le das tiempo, que es virar hacia el tejido hialino, hacia más matriz extracelular, mejor dicho, y a tejido fibroso, que no requiere tanta sangre. Entonces, si yo cortar ese mioma, lo voy a ver más blanquito, ¿no? Es una degeneración blanca. E incluso se puede clasificar. Entonces veríamos una zona, ¿no?, hiperecogénica con zona robusta. Y obviamente el aumento de ecogenicidad tiene que ver con que este mioma es más fibroso. Si por esta insuficiencia es rápida, o de repente ha habido un émbolo, qué sé yo, entonces el mioma puede descartar y vamos a ver zonas hipoecogénicas. A la anatomía patológica puede haber degeneración roja, ¿no? Pero vamos a tener un mioma medio heterogéneo. Entonces el mioma puede ser heterogéneo, ¿ya? Sin necesidad de que sea maligno. Generalmente los miomas son miomas. Sí existen los pseudomiomasarcomas, que son cánceres, tumores malignos de músculo liso, pero es bastante poco común. Y generalmente sí crecen bastante en este diagnóstico. Entonces, eso con los miomas, por eso se van a ver diferentes. Puede ser un mioma así, con algo de calcificación como acá, y no tienen ningún problema. Lo importante es clasificarlos de acuerdo a la zona en que han salido, que pueden ser subserosos, submucosos o intramurales, ¿ya? Les pongo un ejemplo acá. Todo esto es el cuerpo uterino y tenemos un mioma que ha crecido aquí.
Para reconocer un mioma subseroso, piensen en dos cabezas, o piensen en una cabeza con chichón. Eso sería un subseroso, ¿ya? Entonces, acá no se deforma el contorno del fondo, así que este sería intramolar. En cambio aquí, acá está el cuello, yo sigo la línea del canal endocervical, acá sigo el endometrio, y el endometrio es esto, ¿ven? Porque en la parte inferior hay una imagen isoecogénica de implantación amplia, bien amplia obviamente, que se puede corresponder con un mioma, pero está al ladito del endometrio, entonces sería un mioma submucoso, que nos va a producir, puede interrumpir la fertilidad, sí, pero de hecho que nos va a producir algo de sangrado, ¿no? Por la zona donde está. Y este mioma, ¿no? Acá lo estamos viendo en longitudinal, ahí en sagital, y ahí está en axial. Vamos a ver acá en longitudinal. Vamos a ver primero un endometrio que tiene 3 líneas. ¿En qué fase está? Bien. Y un mioma que sale casi del istmo, tiene una implantación amplia, pero es este. Ese sería un mioma subseroso. ¿Ya? Los miomas subserosos pueden ser sésiles, o sea, que tienen una implantación más o menos amplia, o pedunculados. ¿Y qué nos van a producir estos miomas? Por el tamaño pueden traccionar el útero, ¿no? Entonces, ya el útero se va a poner retroflex, ahí vamos a ver miomas, todo, pero van a traccionar el cuello y por los ligamentos carminales y los ligamentos superosacros pasan raíces nerviosas. No raíces, pasan filetes nerviosos. Por ende, la tracción del cuello sí se siente y sí puede producir dolor. Y lo otro es que si la base de implantación es pequeña o es pediculado, porque solo tiene el pedículo del vaso, se puede torcer, ¿no? Con todo lo que eso implica. El mioma intramural puede darnos dolor porque crece mucho, puede darnos sangrado porque toca al endometrio, como en este caso, miren. Esta es la línea del cuello, acá está el endometrio, es un endometrio hiperecogénico, aquí está gruesito, sería un endometrio. ¿De qué tipo? Proliferativo, lineal, secretor. El hiperecogénico, medio grueso, es secretor, ¿ya? Y ahí tenemos un mioma que sí tiene algunos signos de degeneración. Acá será más fibroso, acá será infartado, su vascularización periférica, el vasito seguro entra por aquí. Pero acá está la línea del contorno del útero. ¿Les parece que es una cabeza con chichón? No. Simplemente el fondo se ha hecho grande. Por ende es un mioma intramural. Solo que está contactando con el endometrio. Probablemente sí produzca algo de sangrado. Y este es otro ejemplo de un mioma subseroso. Entonces, así se clasifican los tres y siempre es bueno determinar cuál es. Si hay 3 miomas, pondremos hay 3 miomas. Si hay 2, si hay 18 miomas, no. Eso se llama miomatosis. Más de 3 ya les podemos decir que es una miomatosis superior, ¿no? ¿Y por qué me interesa eso? Porque no vas a operar 18 miomas, ¿no? A menos que quieras hacerte, pues, una operación un poquito erótica. Pues a ver si la mujer que de repente, por cosas del destino, su estímulo estrogénico elevado a los 25 años tiene tantos miomas, eso se podría interrumpir la fertilidad. Pero generalmente no es el caso, ¿no? Incluso los miomas no deberían operarse si es un destino. Un mioma va a empezar a bajar su tamaño cuando cese el estímulo estrogénico. Entonces, si yo encuentro una mujer que tiene unos 42 años, todavía está menstruando con el mioma y no le fastidia, ¿para qué es real? De repente la menopausia viene a los 45, ese mioma va a disminuir, como todo el útero va a evolucionar. Y ahí viene una cosa interesante que tiene que ver con esto. La cavidad endometrial, que no es virtual, el canal endocervical, que no es virtual, puede taparse. Se tapan en el embarazo, no existe tapones mucosos. Pero por una fibrosis, digamos, provocada por la radioterapia, por ejemplo, se pueden tapar. Por un tumor mismo, que crece en esa zona, se pueden tapar. O por otros factores, incluso la misma evolución del útero, se puede tapar. Así que queda líquido dentro.
o si las mujeres en edad fértil o tienen tumor más adentro, sangre. Y si por A o B, a esa zona del líquido de sangre ha llegado una bacteria, pues va a ser pus. Entonces puede haber un hidrometra, un hematometra o un biometra. El hidrometra siempre es anicogénico, ¿no? La pus y la sangre tienen ecos internos, suelen ser hipoecogénicos con estos ecos multiformes. La diferencia, pues no se va a notar. La sangre puede hacer niveles cuando se colecciona. La sangre puede tener fibrina y hacer alguna imagen así medio organizada, pero en realidad por ecografía va a ser poco probable que yo distinga lo que es pulsante. Tal vez por clínica sí, ¿no? Porque si no es una paciente oncológica o una paciente inmunodeprimida, técnicamente debería haber fiebre, ¿no? Para encontrar ese biometra. Aquí lo que vemos es más un hidrometro, hipoecogénico con estos ecos así de esta forma. También alcanza incluso al canal endocervical. Y lo que vemos aquí, que es anicogénico completamente, sí es un hidrometro. Miren, ya han visto cómo es un útero en una ecografía endovaginal. Este útero tiene este contorno. Lo estoy dibujando yo. ¿Sí? Es un útero más pequeño, ¿no? De los que hemos visto hasta ahorita en las ecografías endovaginales. Si ustedes se dan cuenta cómo está la conformación del hidrometra, entonces yo puedo decir que acá está el fondo y que por aquí está igual es chiquito. Estas cositas blancas son calcificaciones en las ramas, ¿no? Que salen de la rama ascendente del arterio uterino, ¿no? Que están entrando al biometro. Son calcificaciones vasculares y se conocen como la esclerosis de Monker. El tamaño más esa esclerosis me hacen pensar que esta mujer debe tener unos 60, 65, es un útero postmenopáusico, pues lo más probable es que en eso, por involución y fibrosis, se haya cerrado el cuello uterino. Y las pocas glándulas que todavía estaban ahí tratando de hacer algo, hicieron esto. Entonces es un hidrometro, que puede ser normal, un hidrometro escaso, en una mujer postmenopáusica. Y que no hay necesidad de hacerle nada. Al contrario, ¿no? Si permeabilizamos, le abrimos la puerta que hay un hidrometro. Ella puede quedarse tranquilamente con su hidrometro sin necesidad de nada, obviamente si es asintomática. Hablamos de quistes simples y quistes complejos. Los hemorrágicos, por lo que se puede hacer, es decir, lo que pueden coleccionar, lo que pueden hacer es una organización, pues técnicamente podemos llamarlos quistes complejos. Aquí vamos a introducir otro término importante que es el quiste funcional, que es un quiste que tiene una razón fisiológica de ser en el momento. Este quiste funcional, por ende, puede modificarse o desaparecer en otro transcurso del ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ver un quiste de 5 centímetros en el ovario, le pongo Doppler y tiene vascularización. Y cuando pasa el ciclo menstrual, o sea, el cuarto día, quinto día del nuevo ciclo menstrual, que se cuenta desde el primer día de la menstruación, ya no aparece. ¿Por qué? Porque era un folículo de grado, ¿no? De igual forma, puedo ver en la fase secretora una imagen fea, ¿no? Así, heterogénea y demás, con su vascularización. Y después, otra vez, en una evaluación en un siguiente ciclo menstrual, ya no está. ¿Por qué? Porque era un cuerpo lúteo. Esos son quistes funcionales. Los quistes simples, si no son funcionales, que es lo más común, pueden ser quistes de inclusión. Pueden haber habido repliegues del ligamento ancho, ¿no? Que hayan formado un quiste. Simplemente un repliegue del ligamento superior, que si uno lo mira, es paraovárico, no está en el ovario. De igual forma, podríamos confundir un quiste simple con un hidrosalpinx, ¿no? Cuando hay bloqueo tubárico, la trompa también puede tener líquido. Y a veces esto es medio raro, aunque generalmente se nota tortuoso, pero para verlo bien ya tienes que tener la idea de cómo es. Si nunca lo has visto, no lo vas a ver. Una vez que lo veas, pues lo veas que ya te va a ser más fácil de conocer. Y a veces se confunde, ¿no? Pero estos quistes pueden ser funcionales y también pueden ser tumores. La mayor parte no lo son. Pueden ser tumores benignos, que son más probables, es que fueran tumores como cistoadenomas, o pueden ser tumores malignos, ¿no? Cistoadenocarcinomas, pero de bajo grado de músculo, para que sean así quistes simples, ¿no?
Entonces, la lógica que nos dice, si es un quiste funcional desaparece, si no, pues puede ser cualquiera de esas cosas. Entonces siempre se hace un control, si el quiste sigue ahí, pues lo vamos a seguir, y si empieza a crecer, ese es un indicador que mejor se les apaga, ¿no? De 5 a 7 centímetros, el quiste mejor se apaga. Los quistes complejos son quistes heterogéneos, de paredes gruesas, de tabiques gruesos, con doble de los tabiques, con zonas sólidas, con índice de resistencia bajo, muchas veces en el Doppler, que significa que en el espectro, cuando estamos en la diástole, todavía pasa bastante sangre. Igual, el cuerpo lúteo, bueno, obviamente no tiene vascularización interna, pero puede tener mucho de esto, ¿no? Y es un quiste funcional, pero si no lo fuera, entonces puede ser benigno también, porque puede ser, por ejemplo, un cistoideno maceroso, mucinoso, perdón, o puede ser un cistoidenocarcinoma o un adenocarcinoma de cualquier otro tipo, o sea, sí puede ser un tumor maligno. Pero para eso, por eso cuando encontramos algo, primero hay que hacer un seguimiento en el siguiente ciclo, y después, bueno, echarme mano a la clínica y al laboratorio para ver qué, ¿no? Sea 125 y demás cosas, nos pueden ayudar. Miren aquí, acá hay dos quistes ecogénicos, simples, ¿no? Que sí caerían dentro de la categoría de quiste funcional. Y este, que es el cuerpo lúteo otra vez, también caería en la categoría de... Ahí sí sería bueno echarme doble, ¿no? Para estar así. Este es otro quiste complejo, pero ese ya está más complejo. No hay componente líquido, no hay componente sólido. Y acá, dentro de tanto quiste funcional, hay una imagen hipoecogénica, ¿no? Que no está bien delimitada, que tiene esta zona que no debería tener, y que en este caso sí se usó resonancia para ver, por ejemplo, que había un poco de grasa y que había una zona, ¿no? Sólida que captaba el gadolínio, o sea que era vascularizada. Entonces, eso es un quiste complejo con buenas posibilidades de ser un tumor. Como ven, la resonancia nos puede clarificar los diagnósticos, pero no es, en modo alguno, la primera opción. Otros quistes complejos, ya que hablábamos de quistes hemorrágicos, son los endometriomas. La endometriosis básicamente es una enfermedad en la que algunas células, ¿no?, que están presentes en el menstrual, obviamente del endometrio, han podido anidar en otro lado y crecer. Se ha descrito endometriosis incluso con pulmón, pero lo más común es que estén alrededor de los órganos genitales. Clínicamente va a haber un dolor cíclico, ¿no?, relacionado justamente con el ciclo, y se van a encapsular, por ende van a crecer, van a proliferar, van a sangrar y van a repetir ese ciclo, de modo que cuando nosotros, si es que es un endometrioma, lo retiremos, vamos a ver un quiste oscuro, que al abrir sale un líquido oscuro como chocolate, ¿no? Los quistes de chocolate se forman justamente por la sangre antigua que ha sido coleccionada en esa zona. Ya la ecografía son quistes, no son hipoecogénicos, pero tienen esa conformación que hace pensar mucho, ¿no? Igual tienen los ecos internos, igual parecen ser, miren, porque tienen refuerzo posterior, líquidos, pero tienen estos ecos internos más ecogénicos, y cuando ya están con tiempo van a tener un nivel, ¿no?, porque se organizan, ¿no?, el nivel hipoecogénico y el nivel hiperecogénico. Igual, como podemos ver, hay un refuerzo posterior porque son líquidos. Y así los podemos sospechar, ¿no? Al final, casi todos los quistes, si no desaparecen, la palabra final la tiene en la anatomía patológica. Los pólipos, ya los comenté, son hiperplasias del endometrio, pero focalizadas, porque crecen en esa zona. Pueden adoptar una conformación pediculada nada más, o sea, con solo el vasito, como los miomas, o de una implantación más grande. Al inicio, porque acá está sin histerosonografía, y acá está el pólipo, y acá está el resto del endometrio, al inicio es un poco complicado definir. Por eso la histerosonografía ayuda mucho para ver su base de implantación. Generalmente, y eso sí se puede ver allá, van a tener un vasito que los nutre. Los pólipos suelen ser benignos, no suelen ser. ¿Okay? Cáncer de endometrio no aparece por aquí, pero pueden interrumpir con la fertilidad. Pero 2.0 también pueden caerse en la menstruación. Así que otra vez, si identificamos un pólipo, vamos
vamos a esperar al siguiente ciclo y ahí lo vamos a caracterizar. Si se han dado cuenta, hay una diferencia entre el endometrio proliferativo y el secretor en cuanto a su ecogenicidad. Entonces el pólipo en el proliferativo sí se nota mucho mejor. En el inicio también se va a notar. Si vemos que el pólipo continúa en un siguiente ciclo, ahí estaría bueno hacer la histerosonografía y ver si lo podemos ver, ¿no? Los ovarios van a variar en lo que vamos a ver en el ciclo menstrual y por ende podemos hablar de ovarios poliquísticos, pero recordemos que esto, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad o un cuadro endocrino. Eso significa que debe haber alteraciones clínicas y esas se caracterizan en dos factores. Primero, la disfunción ovulatoria y el hiperandrogenismo, que debe ser clínico o bioquímico, que debe estar. ¿Ok? Miren, o sea, puede ser bioquímico, puede no tener cara de hombre lobo, no tener espermatozoides, ni nada de eso, pero tiene que estar bioquímicamente. Por otro lado, la disfunción ovulatoria que varía en criterios de acuerdo a la edad. Y el otro criterio, de la parte de esos dos, es el criterio geográfico. Si tienes 2 de 3, tienes síndrome de ovario poliquístico. Eso significa que puedo tener ovarios que se miran como ovarios poliquísticos sin necesidad de tener el síndrome. ¿Ok? Entonces, uno como radiólogo, como ecografista, como ginecólogo, incluso si solo se atiene a la ecografía, se lo puede poner que los ovarios parecen ovarios poliquísticos, ¿no? Ovarios de aspecto poliquístico. Porque un solo criterio no define la enfermedad. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos criterios ecográficos? Estos. Este ya no, antes era. Entonces, el ovario debe tener un volumen mayor de 10 centímetros cúbicos. Pero, ojo, si yo tengo un folículo de Legrave, podría llegar hasta 15 centímetros, ¿no? Entonces no debe haber ningún folículo mayor de 10 milímetros, todos entre 2 y 9. Primera condición. Volumen mayor de 10 centímetros, más de 20 folículos en el ovario en el momento, que generalmente es unos días después de la menstruación. Ahora, ¿cómo cuento eso? No puedo contar a la antigua, y obviamente por eso es mejor hacer una ecografía endovaginal que una ecografía abdominal, pero existe software que aísla el ovario y te cuenta los folículos. Y que cuesta decenas de miles de dólares, solo para eso. Para ver eso y para ver el volumen. Pero, bien, si lo tienes, pues lo usas, ¿no? O, lo que hace la gente que no es pudiente, más de 10 folículos en un solo slide. O sea, en el corte que tú estás evaluando tiene que haber más de 10 folículos. Y si tienes que medir así humildemente con tus dos visiones del ovario, las tres medidas, multiplicar por 0.52, y si está pues mayor de 10 centímetros, si tienes tus 10 folículos o más, ya tienes el ecográfico. ¿Ok? O puedes tener estos dos o puedes tener estos dos, eso es el criterio. Pero sí es cierto, aún con ecografía endovaginal, va a ser complicadito que mires solo con slides los más de 20 folículos, ¿no? Entonces, si solo nos vemos en una imagen, lo que hacemos, ahí vamos a contar más de 10 y cumple el criterio de ovario poliquístico. Solo faltaría medirlo, ¿no? Y recuerden, la medición se hace con longitudinal, antero, posterior y transverso por 0.52. Esa es la fórmula de la que dices. Y como ven, la mayor parte de estos folículos están en la periferia, ¿no? Entonces, esa conformación se conoce como la conformación de collar de perlas, de rosario de cuentas, que a veces no es tan evidente porque acá no lo es tanto, pero si contamos también tiene en este caso más de 10 folículos. Entonces, lo más fácil sería eso, ¿no? Buscar el slide y buscar el volumen. Tenemos el diagnóstico de otros quistes complejos son los teratomas, ¿no? O quistes dermoides, porque salen del ectodermo, y por ende tienen pelo, uña, nieve, grasa y demás cosas. Por eso se les llama teratomas. Y cada una de esas partes tiene diferentes características. Por ejemplo,
Cuando ven esto, aunque parezca un poquito el endometrioma que se ha visto hace poco, se darán cuenta que hay unos focos hiperecogénicos, ¿no? Cuando vean esto se darán cuenta que hay unas líneas hiperecogénicas débiles. Estas líneas son pelos, así se miran en la ecografía. Obviamente en un fondo de fluido. Y aquí estamos viendo esos pelitos, pero en un corte transversal. Por ende, lo más clásico para definir que hay un teratoma es esto, la presencia de pelitos, o la presencia de un diente que sería una zona hiperecogénica que deja sombra posterior. Bueno, encuentro cualquiera de los dos, ya es un teratoma. Esto es grasa, y muchas veces hay nivel porque hay grasa y hay líquido. Pero a veces la cantidad de grasa es poca. Entonces vemos mucho líquido y poca grasa. Esto se conoce como el signo del iceberg, ¿no? Porque está nadando básicamente en todo el líquido. Aunque a veces pueden haber bastantes populaciones de grasa, como en este caso. El teratoma tiene muchas presentaciones, pero como les digo, sí podemos lograr identificar esta conformación en la que hay grasa y hay pelo. Y hay diente, que no suele haber diente en todos, entonces estamos seguros de que esto es otro. Y hablando de obstetricia, ya dijimos el tema de ahora empezamos con ecografía. Ahora, para evaluar bien, lo que tendríamos que hacer sería atenernos al primer día de la última menstruación, ¿no? ¿Para qué? Para contar nuestras 4 semanas. Y aparte de eso, para ver que incluso con un poquito de retraso ya deberíamos tener algunas. Primero, el endometrio debe haberse engrosado más. En segundo lugar, más o menos en las 4 semanas y media, 4 semanas, 3 días, ya debería verse esa compensación. Si no se mira, se da unos 5 días más y se vuelve a ver, ¿no? Y este saco, a veces alguna glándula endometrial puede tener una degeneración quística. Y va a aparecer un saquito. Y pues va viendo la persona. Generalmente el saco va a aumentar la ecogenicidad de la decidua circundante. Por ende va a dar un signo que se llama la doble decidua, que ahorita vamos a ver. Después, cuando el saquito ya tiene por lo menos 1 centímetro, que va creciendo, la vesícula, tiene que aparecer la vesícula pequeñita. Cuando tiene 20 milímetros el saco, ya debería aparecer el embrión, que aparece al ladito de la vesícula. Si el embrión no aparece hasta los 25 milímetros de crecimiento del saco, entonces es un embarazo anembrionado. Igual se sugiere precaución, ¿no? Si vemos eso y el saco mide 26, mejor esperamos unos 10 y volvemos a ver. Si ya tenemos 2 ecografías que no hay embrión, no va a haber. ¿Ok? Eso puede pasar. Y cuando el embrión aparece cuando ya tiene 5 centímetros, midiéndolo de su cráneo caudal, 5 milímetros, perdón, ya se tienen que ver los latidos. Entonces podemos evaluar para la edad gestacional tanto el saco como la longitud craneocaudal. El saco, cuando no hay embrión, pues es lo que tienes que evaluar, no por preferencia, sino por hay otra cosa. Pero cuando aparezca el embrión, ya debemos evaluar en su longitud craneocaudal para determinar la edad gestacional. ¿Sí? Y a las 11 ya le tenemos que llamar feto, ¿sí? Para el 25. ¿Ven? Ahí estamos, a un gestacional pequeño. No ha desidualizado lo suficiente, entonces nos queda la duda, pero si lo volvemos a ver, entonces ya vemos la doble decidua, como ven ahí, y la vesícula biliar. Y miren este endometrio, que realmente es más de 15 milímetros, ya no se llama endometrio, ¿no? Se llama decidua. Y miren esto es la degeneración quística de una glándula endometrial. ¿Y cuánto se parecía al saquito al inicio? Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la decidua, a veces hay lagos venosos, lagos vasculares. No debe haber muchos, obviamente, porque vamos a decir, ¿no? Y tenemos el embriocito. Tenemos la cabeza, la cual lo medimos así. Aunque mejor es medirlo ahí, ¿ya? En sagital, vemos igual las vesículas cerebrales, vemos el cordón umbilical o intestino, ¿no? Que tiene que volver a entrar acá, alrededor de la semana 10. Y acá lo vemos en 3D,
Como marcadores del primer trimestre hay un montón. Ahora regresamos a este. Hay marcadores de bienestar, que ya les dije. Ahí está el ejemplo de medir el índice de resistencia de la proteína, que para el segundo trimestre debe ser hasta abajo. La vena umbilical, ¿no? El grupo. La válvula tricúspide que tiene. Y como marcadores de la trisomía 21, hay varios también, pero el más conocido es este, ¿no? La graduación bucal, que se mide como se está viendo, el interno del caliper. Después está en la presencia del hueso nasal, que está aquí, y la hipoclasia maxilar, ¿no? Esto en relación a cambios, ¿no? Anatómicos que se observan en las personas con síndrome de Down, ¿no? La chata, hipoclasia maxilar y el dedo. Para poder ver tanto la vesícula como el hueso, tiene que ser un corte sagital preciso, en el cual deberíamos estar a nivel de la hoz. Por eso lo que vemos acá, deberíamos ver la punta de la nariz siempre, y ahí es donde podemos medir. ¿Okay? Como ven, aquí hay hueso, es clarito, pero no hay hueso. Entonces, ya hasta esta semana, hasta la semana 11, podríamos utilizar esta longitud craneocaudal, pero sí se va a mover. Por ende, ya miramos a utilizar otras cosas. El diámetro biparietal, que es aquí, la circunferencia cefálica, que está acá, la circunferencia abdominal, que está acá, la longitud del dedo. El diámetro biparietal debe medirse en el centro, en un corte donde hace la hoz del cerebro, donde se vean los ventrículos, donde se vea casi el septum pelúcido, y que tenga una medida desde la tabla externa, de un parietal, hasta la tabla interna de otro. Y ahí también aprovechamos de hacer la medición de la circunferencia cefálica. Entonces, cada medición, como ven, nos asigna una semana, un día, una edad gestacional y una, de acuerdo a la fecha última regla, obviamente, el número del porcentaje que sea en el percentil. Que está bien, que todavía no está bien. Al final, en el segundo trimestre, la ponderación de los 4 factores de la edad gestacional. No hay que hacerle caso de verdad, porque los 2 veces semanas de diferencia, pero si no es el peso. Al final sacamos todo y si no es el peso. Acá dice, ¿no? Peso estimado fetal, 392 gramos. Y hay que ver en las tablas si eso está bien. El fémur es referencia, ¿no? O sea, solo se mide las diáfisis, lo que acá vamos a ver después, ¿no? En la osificación de las células solo se mide, y de la cabeza, eso ya no se mide, solo se mide hasta acá. Y de preferencia sí, en perpendicular, ¿no? Y la circunferencia abdominal tiene que ser en un plano donde se muestre el estómago, que es aquí, la vena umbilical, que está acá, con el dedo hilado, esa es la parte intrahepática, y la vértebra. ¿Okay? Ahí es un buen lugar para sacar la circunferencia abdominal. Como marcadores de bienestar simples, el primero es el líquido amniótico, y obviamente debe ser amniótico. Este líquido lo podemos medir en 4 cuadrantes, ya cuando está grande el útero, y medimos sus pozos, ¿no? Perpendiculares, que deben ser entre 5, la suma debe ser entre 5 y entre 25, ¿no? Para descartar oligohidramios para abajo o polihidramios para arriba, que tienen algunas características o algunas patologías relacionadas, ¿no? Por ejemplo, si hay una atresia del esófago, probablemente se tenga polihidramios. Eso es como un dato aparte, ¿no? No se lo voy a tomar, pero hay patologías relacionadas. Entonces, lo que sí es cierto es que por tamaño, que yo tenga un índice de líquido amniótico de 20 a las 20
26 semanas no parece raro, pero a las 36 sí. Porque lo más común de tener un hila a las 36 es 8 o 7, porque ella ha crecido más, ¿no? Sin embargo, así está la situación, entre 5 y 25 es el valor normal. La placenta es ecogénica, invade, la resonancia es buenísima, nos ayuda a la ecografía mucho para descartar la placenta verde, la acre, ¿no? La ecografía más nos va a hablar sobre la senescencia placentaria, sobre la viejitud de la placenta, qué tan viejita, porque va a envejecer. En grado 0, que vamos a encontrar hasta las 25 semanas, 22, 23, es totalmente ecogénico, no tiene cotiledones, no se notan los cotiledones, pero en el grado 1, ¿no? Que ya podemos tener hasta las 30, 31 semanas, ya notamos hongos ecogénicos, superecogénicos. Se están clasificando a nivel de unos tabiques, que al final en el grado 2 ya lo vemos más definidos, hongocotiledones. Y en el grado 3 ya está marcada la presencia de cotiledones y la presencia de calcificación, ¿no? Que hay una placenta grado 3 a las 37 semanas, perfecto, está muy bien. Que esté a las 25 no. Porque les digo, hay un momento para cada placenta. Si la placenta está muy vieja, a la semana 25, tenemos senescencia o tenemos insuficiencia, y ahí hay una posibilidad de retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Que va a activar la toma de otros factores importantes, ¿no? Que otra vez la periuterina, el cordón umbilical, el lóbulo anterior, etcétera, etcétera, para evaluar cómo está. El cordón umbilical se puede ver bastante bien alrededor del cuello, incluso sin Doppler, pero en este corte, digamos, axial, solo vamos a ver que está alrededor. Lo ideal que sería sacar después un corte sagital o un corte coronal para evaluar si da una vuelta o dos. Un circular simple sí permite el parto normal, ¿no? Los dobles o los triples no deben hacer. Entonces es importante ver eso. O si vemos el circular por ahí, pues referirlo a alguien que tenga la experiencia. Ojo que tiene que dar la vuelta, ¿no? Porque a veces vemos el cordón por aquí y es porque el cordón viene por aquí y se baja por acá. No hay circular. La placenta. Acá tenemos el cuello uterino, todo el líquido amniótico y una placenta que está acá arriba, que es corporal. Pero la placenta podría implantarse justo en el cuello, ¿no? ¿Ven? Eso sería una placenta previa, centro, ¿no? La placenta también, que es solo esto, la placenta podría llegar solo al borde del cuello, ¿no? Sería una placenta previa, marginal. La placenta centro total no va a permitir el parto y probablemente lo precipite antes de las 36 semanas porque va a sangrar y sangrar y sangrar. La marginal también va a sangrar y sangrar, pero podría permitir el parto. Y si está a menos de 2 centímetros, es una placenta de inserción baja. ¿Ok? La placenta de inserción baja sí puede permitir, por otro lado, una placenta de inserción baja a las 20 semanas todavía va a quedar al influjo del crecimiento del útero que va a ir para arriba, o sea, el fondo y el cuerpo se van para arriba. Por ende, muchas placentas de inserción baja al final van a quedar como corporales y no hay ningún problema. Por eso se debe evaluarlo, o sea, si yo encuentro una centro total, eso no va a cambiar. Si encuentro una marginal, una inserción baja, sí, hay que evaluar en el tiempo, si quedan 8 o 6 semanas, porque lo más probable es que vaya a subir y ya no se convierte en un problema. Muy bien. Es lo que hemos visto hasta ahora, lo que va a venir en la evaluación continua la siguiente semana. Y sí queda bastante por ver, pero